Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produciendo para Aztlán Cultura este podcast. Y como siempre me acompaña en la conducción de este programa Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues listo para el trabajo del día de hoy, que vamos a hablar de las castas, ¿no? Perfecto, pues vamos a dar una pequeña introducción, ¿te parece? Perfecto. La expresión castas de la Nueva España se refiere a la clasificación de las mezclas interraciales en el periodo colonial, entre blancos, indios y negros, de la cual derivaba la atribución de deberes y derechos según el grado de pureza de la sangre. Por lo tanto, en América Hispana el concepto de castas aplicaba solamente sobre los descendientes de las uniones interraciales. En Nueva España pululaban diversas clasificaciones del sistema de castas. Por norma general, solía haber consenso de cómo llamar a las principales castas: mestizos, castizos, españoles, mulatos y moriscos, ya que estaban claramente representadas en los documentos oficiales. Sin embargo, a partir de la sexta casta, las diversas clasificaciones revelaban la falta de consenso en el lenguaje. Las diferencias se reflejan no solo de región en región, sino según el momento histórico. Una de las clasificaciones más extendidas del sistema de castas en México deriva de una pintura anónima elaborada en el siglo XVIII, en la cual se establecen un total de 16 castas novohispanas. Bien, ¿qué te parece el tema? Perfecto, Andy. Pues es un tema un poquito más histórico, preciso Ajá. y que a lo mejor no tenemos muchas personas muy fresco esta división de las castas Uh-huh. y cómo surgen. O sea, en qué momento se dividió de esa forma aquí en América. No sé si en el viejo mundo ya teníamos tan marcado el concepto de las castas. Bueno, si no precisamente con el nombre de castas, sí. Ujú. Y antes de hablar de castas, vamos a hablar de algo que alguien dice que es propio de la naturaleza humana, ¿no? Que es Ujú. la discriminación Ok, por la sangre, ¿no? claro. Y esto, bueno, pues en Europa claro que estaba, y Ujú. en algunos otros continentes también, ¿no? Inclusive podrías hablar de una situación así hasta por los propios sistemas de gobierno. Una cosa es el grupo gobernante y otra cosa son los gobernados, ¿no? Una cosa es la parte de los sectores militares, los sectores económicos, Ujú. los sectores religiosos, y otra cosa es la parte del pueblo, ¿no? Entonces hablar de esto siempre, ¿no? Hablar de discriminación conlleva siempre este detalle también de hablar de la composición del pueblo, ¿no? Y en este caso, para nosotros, si es un material, vamos a llamarlo una forma de ver las cosas que no teníamos, ¿no? Claro. Anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Y que en simple contacto, ¿no? No solamente fue un mestizaje de seres humanos, ¿no? Sino de culturas, de alimentos, etcétera, etcétera, empiezan obviamente a nacer estos afluentes, ¿no? Hay que entender, ¿no? Que los propios españoles, ¿no? Cuando llegan, se hacen esta evaluación, ¿no? De la famosa pureza de la sangre, ¿no? Ujú. Porque en España en aquel tiempo había cierta, bueno, es el momento en que llegan a México, hay un problema, ¿no? Entre prácticamente la salida de los moros, o sea, de los musulmanes, y también la salida de los judíos, ¿no? Ok. Entonces, todo esto va llevando como un ambiente previo, ¿no? A lo que va a pasar precisamente aquí en nuestra América, en nuestro país, referente a la llegada de ellos y obviamente esta unión que tenemos de humanos entre Europa, ya más adelantito entre África y Ujú. nosotros, ¿no? Ujú. Por ejemplo, o sea, antes de la llegada de los españoles en México, en el México nativo, no existía ninguna división, ¿verdad? De ningún tipo de... Bueno, simplemente el punto que dijimos, ¿no? La parte de nobleza estaba dado, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdas del famoso tzin, ¿no? Sí, claro. Sí. Es una palabra que se ponía al final de Ujú. un hombre,
Cuauhtémoc, que era Cuauhtémoc-sin, ¿no? Cuauhtémoc-sin. Cuauhtémoc-sin, perdón, Cuauhtémoc-sin, por el acento, ¿no? por el Que es acento en grave. en grave, ajá. Sí, Cuauhtémoc-sin, ¿no? Y era una forma de mostrar respeto, Y nobleza. nobleza. Ajá, Ujú, exacto. ujú. Pero así Ujú, como tal, estaba dado por el propio sistema, ¿no? De claro. gobierno, ¿no? Nada más, Sí, pero nada no por más. una cuestión de mezcla. No No, había ningún tipo de mezcla. no, no, ninguno, ¿no? Ajá. Inclusive, por ahí te dicen, oye, pues, gente mal informada y hasta con cierto nivel de ser tendenciosa, no te dicen que había esclavitud en los imperios, de que se dieron aquí en nuestro país y no, era una especie de castigo, pero un castigo por Ujú. malas acciones, ¿no? Ok. No era eso de te los vendo, te los compro, me los llevo prisioneros y los pongo a trabajar y no les doy salario, no, era totalmente diferente, ¿no? Porque no es, o sea, que tantas de las cosas que llegaron, que nos trajeron, decían que eran comparaciones de lo que pasaba en Europa y la verdad es que no. Y una de estas, salvo el punto de nobleza, la sociedad se movía de una manera bastante más sencilla y sin tanta complicación. Y sí, claro, aquí no había discriminación. Ujú. No había forma de discriminar salvo por cuestiones de jerarquía. Yo diría que sí, Ok. más ahí, ¿no? Alguien Ujú. dice que las personas que tenían alguna discapacidad también eran así como que mal vistas, ¿no? Ay, también me Ajá. acuerdo que, bueno, pero es que eso no es discriminación. Por decir, a los niños que nacían con un remolino en la cabeza, se dice que los sacrificaban para que se convirtieran en Tlaloc, que si se fueran con Tlaloc. Bueno, Pero pues eso no es, se dice, sí, se, no. sí, Esta parte de que si ajá, tenían un mal congénito sí era detalle, pero vamos, era el momento de la sociedad prehispánica, ¿no? Ujú. ok, perfecto. Y por decir, en Europa, antes de llegar a América, ya había una división concreta de castas. Por decir, los mestizos se empiezan a llamar mestizos únicamente Ah, cuando entran en contacto con América. sí, al menos así convencionalmente les llamamos aquí, lo mismo, pero allá Ujú. también se daba, ¿no? O sea, Ya había división, sí, 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 allá había división también, claro. ya Sí, sí, habían muy golpes de marcado, claro, discriminación claro. por el contacto con todas las regiones de Ujú. África y Asia. Ujú. Y bueno, vemos que la institución llamada esclavitud, esa se daba de una manera súper especial, y Claro, no solamente de gente nacida en el continente africano, ¿no? Sino también pueblos musulmanes, pueblos judíos y pueblos blancos eran tomados como esclavos, ¿no? claro. Igual ya Ujú. había una, bueno, no competencia, no creo que sea la palabra adecuada, pero una cierta rivalidad en cuestiones de creencias religiosas, Ajá. la parte de la posición económica y la parte de la raza. Ujú, ujú, ujú. Ok, perfecto, Andy. Sí. Y bueno, llegan ellos, ¿no? Y Ujú. los primeros que toman contacto con esto, bueno, empiezan a tener hijos con las nativas, ¿no? Hijos Sí, con las nativas, básicamente. Y ahí es donde empieza el mestizaje, ¿no? ok. En el caso mexicano, siempre nos vamos con la Malinche, ¿no? El que aparentemente los primeros mestizos, pero no, habría que regresar un poquito más en el Un día tiempo. podríamos darle un episodio a la Malinche. La Sería algo Malinche, sí, muy claro, interesante. claro, claro. Y más por las diversas posturas, ¿no? Porque Sí, pues siempre se ha creído que la Malinche, pues justo como se le dice a alguien que rechaza a su nación un poco malinchista. malinchista. Ujú. Pero es el hecho de que en ese entonces no existía un México conformado como lo es ahora, ¿no? Sí, de acuerdo. Y en realidad ella estaba buscando sobrevivir, o sea, se tenía que adaptar. De alguna forma era, desde un principio se sabe que no fue tratada con mucha dignidad, ¿no? Sí. Igual por su propio pueblo, entonces siempre fue como vendida y de alguna Ujú. forma se tuvo que adaptar, era una cuestión de supervivencia más que el hecho de traicionar a una nación, porque no existía como tal una nación. Podríamos aceptar el Podríamos, concepto de supervivencia por ahí, ¿no? ujú, Pero hay que ver un poquito más adelante el punto referente a partir de cuando se habla de malinchismo. Y ok, te vas a dar cuenta que es una palabra que se acuña en México hasta el siglo XVIII, XIX.
o sea, hasta ya la independencia de nuestro Ok, país, ¿no? sí. Que tenían que echarle la culpa a alguien, a A algún alguien. personaje, entonces Y qué ahí mejor que lo echarle la agarraron, culpa a una mujer, ¿no? en ese sentido, una Digo, sociedad desde, machista, ¿no? desde Sí, Adán y Eva, pues sí, siempre la culpa. ¿Cuál es la mujer que está para echarle la sí, culpa? pero bueno, en su Ajá, momento no fue eso. Y claro. podemos hablar de otras mujeres que jugaron un papel un poquito más complicado, ¿no? En esta Sí, relación de llegada de los españoles con los pueblos originarios, ¿no? Sí, claro. más fuerte, muchísimo más fuerte. Sí, sí, podemos tratar Pues un día igual esto. los que Ujú. nos escuchan, nuestros escuchas, que Ajá. nos digan si quieren un episodio de La De Malinche la Malinche, o sí, no. cómo no. Dependiendo de las solicitudes, vamos a tomarlo en cuenta. Sí, claro. Bien. Perfecto. Y entonces sí identificamos más o menos. Yo Ujú. pensaría que el primer contacto entre los pueblos de origen continental americano, específicamente de nuestro país con los españoles, se da en Quintana Roo. Y es Ok, precisamente un español de nombre Gonzalo Guerrero sí. que tiene el primer contacto con una princesa de uno de los reinos de mayas, ¿no? Y ¿Era la tiene hijos, princesa ¿no? Ishel? No, no, Ishel ¿verdad? es la luna. Es la luna. ¿Cómo se llamaba esta princesa? Ya se me olvidó. A ver si te acuerdas en un ratito más, Sí, porque de hecho la abordamos en nuestra en unas serie. memorias. Sí, Sí, bien. ok. Entonces, él es el primero. Es Ujú, Gonzalo Guerrero, que tiene hijos con una mujer nativa maya, ujú, y son los primeros mestizos, ¿no? ok. Son los primeros mestizos. Hay que recordar que Gonzalo Guerrero es un náufrago que llega a Quintana Roo, que se asimila muy bien a la cultura y que de hecho, ¿no? A la llegada ya masiva de los españoles, él no se regresa con los españoles, e inclusive los combate. A ver, me Y, gustaría entender más ajá, esta cosa, esta parte, perdón. ¿Él llega antes que Cortés? sí, muchísimo antes, Ok, un poquito más de 10 años quizá, ok. Y dices que en un naufragio. era un náufrago. Ah, era un náufrago, tal cual. O Ujú, sea, no ujú. llegó con esta caravana que No, venía realmente a América. no, no. Ah, ok. Era un explorador que tienen un naufragio y llega a las costas de Quintana Roo, Jerónimo de Aguilar y él, sobre todo, Ujú. ellos dos, ¿no? Y el que sí se asimila es Gonzalo Guerrero. ¿Y qué pasa con Jerónimo? Jerónimo, cuando llegan los españoles ya, sí regresa con Cortés, regresa con el grupo que llegó de Cortés y es un traductor que hace precisamente la función del español al maya Ajá. para que después Marinali, Malitzin, Malinche, Ah, ¿no? sí, La sí, sí, hiciera sí. del maya al náhuatl, ¿no? Ok, perfecto. Ujú. Entonces, son los hijos de él, ¿no? Y decimos, Gonzalo Guerrero muere en una batalla Entonces, en las Cibueras, ¿no? ahí nace el mestizaje El mensaje mexicano, sí. Sí, con yo diría Gonzalo que Guerrero. sí, románticamente ahí nace con Gonzalo Guerrero. Ok, Ujú. perfecto. Y bueno, entonces llegan ya los otros soldados, los que ya vienen a quedarse, y es cuando empieza realmente esta unión, ¿no? De las dos razas, ¿no? Ujú, Donde nacen precisamente los primeros mestizos, ¿no? ujú. Ahora, con base en el apoyo que traían de gente de origen del continente africano, pues tenemos una tercera vertiente, ¿no? De sangre diferente, ¿no? Ujú, Una la española, otra la nacional, la mexicana, y la otra la parte africana, ¿no? ok. Y entonces estos son los tres principales componentes iniciales de esta unión. Hay que comentar, ¿no? Que las fuentes nos indican que al finalizar más o menos la colonia, había en nuestro país aproximadamente unos 6 millones de habitantes, es la última década del siglo XVIII, la primera década del siglo XIX, donde había más o menos unos 3 millones de personas de los pueblos originarios, puros, ¿no? Había 3 aproximadamente millones. 3 millones, sí. Wow. Pero hay que decirlo, que hubo un decrecimiento de población durante los 300 años de la colonia. O sea, en vez de que creciera la población, decreció la población.
O sea, Ok. no fue para más, al contrario, fue para menos. Después había 1,5 millones de mestizos, o sea, específicamente marcados a los hijos de español con los pueblos originarios, con los llamados indígenas. Había más o menos 500,000 de gentes de origen africano y sus castas. Había aproximadamente unos 900,000 criollos, o sea, hijos de españoles nacidos en nuestra América, y solamente se decía que había aproximadamente unos 100,000 españoles peninsulares, ¿no? Para hacer un total de 6 millones de habitantes, ¿no? Esto es lo que tenemos como información básica de cómo estaba conformada la propia sociedad. Aquí lo que tendríamos que comentar, y esto me parece que es interesante, es que conforme iban haciendo y se iban presentando diferentes uniones entre las tres razas que decimos, Ujú, aunque inicialmente la española la originaria, ¿no? ujú. eh, Como que se les empezaban a dar papeles sociales, ¿no? Se les empezaban a dar ¿Cómo? determinado tipo por ejemplo, te decían, los que son así van a estar en el campo, los que son así van a estar en las minas, los que son así van a estar en este tipo de O sea, taller. dependiendo de su fisionomía o Ujú. algo así, ¿era como los asignaban? Sí, les daban los trabajos, les los ponían, los colocaban, ¿no? O sea, pero el trabajo era el trabajo, pero como fueron identificando, dependiendo de la casta que eras, más o menos a qué te podías dedicar, ¿no? Wow, eso es como Ujú. casi el nacimiento de la discriminación, Sí, porque y ahora literal, la parte de los oficios, ¿no? O sea, que te decían tú para esto, tú para esto, tú para el otro, y ¿no? no tenías más opciones. Y no había más opciones, ¿no? Porque inclusive en el momento en que eras bautizado, hay que entender que pues prácticamente todos llegaron a ser bautizados, Ujú. desde ahí se anotaba las características de tu origen. Hijo de, y te decían fulano de tal que es tal cosa, y de fulana de tal que es tal cosa, ¿no? O Ok. sea, su identidad racial también del padre y de la madre. Y por lo tanto ya te ponían así como que el sello que era, ¿no? Desde tu documento de nacimiento, ¿no? Wow. Sí, esto fue impresionante, ¿no? Aunque quizá más fuerte que esto fue el hecho de que cuando se hicieron las encomiendas y que les dieron a los españoles conquistadores determinada cantidad de gente conquistada, en las encomiendas llegaban a marcarte con hierro candente para ver quién era el amo, ¿no? Quién era tu poseedor, ¿Y qué tipo de, o sea, qué tipo de marcas venían como a en las estos? vacas. Pero qué Tenías tu decía? sello, ¿Era un sello un quizás sello, un signo. de un signo o la Ujú. familia o el nombre Ajá. o un número? No, No. no, no, el sello era como si te pusieran el escudo de armas del dueño. Así, Wow. sí. Y eso también se vio aquí. Se vio, sí, inicialmente se vio. Y era una de las Y muestras casi siempre, salvajes. y casi siempre eran de españoles que venían puros no mestizos, que hacían como su colonia, tenían sus terrenos y la gente que les pertenecía eran a los que marcaban. Eran los que marcaban, sí. Y esto, Wow. bueno, generó muchísima indignación, ¿no? Y tanta indignación generó, ¿no? Que se quiso inclusive también autorizar la famosa esclavitud, ¿no? Sin embargo, en esto fueron un poco conscientes los españoles a través de la ayuda de ya teníamos muchos religiosos aquí, que se empezaron a dar voz de protesta, ¿no? Inclusive hubo una propuesta por allá de los españoles ante el Papa Ajá. de que no se les diera condición a los pueblos originarios de ser seres humanos, o sea que eran inferiores a seres humanos. Sin embargo, algunos de estos frailes, hicieron inclusive por ahí en Valladolid, la ciudad, Y en la ciudad española, ujú. hicieron un congreso en el que se quitaron todas estas prácticas tendenciosas iniciales, ¿no? Cuando pasó este señalamiento de que no se tratara a los nativos mexicanos como personas, Ujú. ¿cuánto tiempo tiene de la conquista? 40 años, Son 40 más o años. menos. Ujú. Ok, y me imagino que más que nada estaba implicado por los prejuicios Ujú. de las creencias de nuestra cultura, ¿no? Sí, Que creían que adoraban al demonio, tomando en cuenta
religión cristiana y católica. Sí, una parte sí fue por ahí, pero la otra también era el abuso, ¿no? El abuso tan fuerte y la búsqueda de hacerse rico lo más rápido posible, ¿no? O sea, era esta otra parte personal, ¿no? Ujú, Esta idea tan especial de quererte hacer rico a costa de los demás, ¿no? De una manera muy rápida, ¿no? ujú. Y todo esto aparentemente se diluye después de esta reunión que tuvieron en Valladolid y que el Papa obviamente no estuvo de acuerdo en que no se les diera la condición de seres humanos, ¿no? Ok. Entonces las prácticas empiezan a disminuir. Entonces, desde ese Ujú. momento sí había un cierto nivel de lucha por impedir que se generaran tantas injusticias. Pues es que también es relativo el decir era una lucha, más bien era una posición, ¿no? Ok. Que en este caso los frailes, al estar aquí, al entrar en contacto con la gente de acá, pues le veían otra condición totalmente diferente a la que le veía el soldadote español o la que le veía el gran empresario español que llegaba a las tierras, ¿no? Ujú. Ellos, el soldadote era reprimirlos y el otro cuate los veía con cara de dinero, ¿no? Estos son los que van a trabajar Claro. las minas, estos son los que van a volver rico, ¿no? Y el fraile le decía, Ujú. no, oye, pues son también seres humanos, ¿no? Sí hay Ujú. algo de esto, claro, hay algo de Ok. esto por ahí. Y las castas solo se notan, o bueno, se reflejan específicamente en las zonas que fueron conquistadas principalmente por España, o también podemos hablar de castas en la zona que ahorita le pertenece a Estados Unidos, o literal en las partes conquistadas por Portugal. Se Bueno, toma igual, así como mestizos. bueno, sí hasta el primer contacto, ¿eh? Ok, Sí, porque hay que decirlo, ¿no? Los ingleses fueron bastante más drásticos. sí, Los ellos, portugueses, como nosotros quizá, pero los ingleses fueron muy prácticos, ¿no? No había mejor indio que el indio muerto, ¿no? Te decía. O sea, ellos era barrer, barrer. ellos barrieron y los Ujú. españoles era para qué me sirven, Sí, ¿no? Un ujú, poco, o sea, puedo ocuparlos para que trabajen para mí, exacto, de alguna para forma. hacerme rico, ¿no? Ujú. Sí, a Ok, ellos, a los otros no les importaba mucho. Ahora, sí es el criterio de religioso el que hace de alguna forma esta diferencia en principio, ¿no? claro, Sí, el criterio religioso. ok. Y bueno, hay que verlo, ¿no? ¿Qué tanto de esos reflejos que traemos de este origen hoy día tienen un impacto en la propia sociedad, ¿no? Siguen teniendo muchísimo impacto. Ujú. Digo, Ujú. actualmente que está ya el inicio de la campaña para presidente en los Estados Unidos, bueno, vemos que muchas de las premisas se sustentan en esto, ¿no? ¿Y Ujú. qué te dice de las migraciones de gente con sangre latina, ¿no? ¿Qué dice el candidato de uno de los partidos, ¿no? Sigue teniendo ese nivel así de segregarlos, de quitarlos, de pues hacerlos que no existan, ¿no? Claro. Sí, y es algo que yo creo que sería bueno poner sobre la mesa, es un tema delicado Ajá, y no pretendo con mi comentario en lo más mínimo ofender a nadie, pero me gustaría que fuera algo que en México trabajáramos más, sí, la propia discriminación entre nosotros mismos. O sea, es como de, entre mexicanos todavía está mucho de, ay, qué bonito, está güerito cuando nace un bebé, ¿no? Y ciertos comentarios que son muy chiquitos, que están ahí como debajo, pero que marcan muchísimas cosas no, siguen lacerando, claro, claro, siguen por lacerando, ¿no? completo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. y personas morenas que discriminan a otras personas igual morenas y que es algo que traemos muy arraigado a lo largo de nuestra historia y que es algo que me gustaría que se trabajara más. Sí, Se nota demasiado en el trato entre nosotros mismos y todo y considero que es algo que podríamos trabajar para reeducar esa parte con nosotros mismos, cuestionarlo, sí, cuestionar de dónde viene, ¿no? sí. De hecho, a mí me ha tocado ver cuestionarios en este siglo no, pero todavía en el siglo pasado, en donde te preguntaban el color de tu piel, ¿En serio? ¿sí? ¿Pero para qué? Para diferentes cosas. Un ejemplo, Andy. Este, trabajé algún tiempo en un puerto mexicano
Ajá. Entonces, cuando te despedían una cartilla, le ponían ahí de tu raza. O sea, es color de tu piel, tu raza. ¿Qué raza eres? En un puerto. Ujú. Y Pero estos, era un ajá. documento oficial, inclusive. Antes en los documentos oficiales se En ese tenía te que lo pidieron. marcar la raza. Ahí te lo pidieron. Yo lo vi. Ok. Yo lo vi. No sé si era un formato local. ¿Y fue en el único espacio o te llegaste a topar con esta situación en otros lugares? No, en México no, en otros países sí. ¿Y esto como en qué momento se cortó, se erradicó? Se ha ido poco a poco diluyendo, ¿no? Sí, Se ha ido poco a poco diluyendo, ¿no? Pero sí está muy marcado. Bueno, sí que vamos a ver precisamente las mezclas, los nombres de las mezclas, y nos vamos a dar cuenta de todo lo que hay alrededor de él y regresamos, si quieres, al presente. claro. Aparte, otro tema que hemos abordado, pero Ujú. un poquito profundizar más. Lo polémico me imagino que era mezclarte entre las mismas castas, ¿no? O sea, un mulato estaba bien visto que estuviera con un Sí, mestizo, no, ¿no, verdad? no. No, 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 sí, Ujú, aquí hasta el propio mestizo, ¿no? El propio mestizo, es el primero que vemos, ¿no? ujú, Español con una mujer nativa, o ajá, sea, podemos decir, o como le ponen por ahí, te sí, dice India, el sí, producto se le llamaba mestizo, ¿no? Y se ok. decía que al mestizo no lo quería ni el español, ni lo quería el indio, ¿no? No era ni de aquí ni de Ni de allá. allá, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Al Entonces, principio fue como lo más difícil, o sea, que no tenían como sí, una total. identidad desde nacer, desde que nacen. Porque no eran aceptados ni por A ni por B, ¿no? Los españoles no lo aceptaban por la cuestión de Porque no que era sentían, español. sentían indigno, ¿no? Que la Sí. mezcla. Y los nativos no lo aceptaban Por por lo que el lo dolor sentían que traidor. Ujú, representaba, ¿no? De que ujú. son los que vinieron a invadirnos, a conquistarnos De- ajá, y la reproducción con el conquistador no era muy, sí. muy aceptada, me imagino. Y también un detalle, pues muy fuerte y de dolor, ¿no? O sea, que a la fecha o día lo traemos, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el peor insulto que te pueden decir pues la mentada de madre, ¿no? Entonces te dicen hijo de la tiznada, ¿no? Sí. ¿No? Y te dicen, ¿y quién es la tiznada? Bueno, es una mujer que fue violentada, ¿no? Y que Mm. nace el producto de esa violencia, ¿no? Justo, y Ujú. mira, me gustaría como decirlo abiertamente, soy consciente que estoy cuidando mucho mis palabras porque sé que es un tema Sí, delicado sí. y no es con otra intención más que no, literal no quiero decir algo que esté fuera Ujú. de lugar, pero justo el mestizo también tiene una connotación muy fuerte de muchos actos de violación que se vivieron en el país Exacto. porque llegaban a eso, a ultrajar y a Ujú. abusar de las mujeres nativas, Sí, sí, como una sí, forma también de demarcar poder, ¿no? claro. Porque es algo que se ha visto mucho hasta en las guerras, o sea, es una condición humana muy lamentable que está ahí y que es cierto, la podemos hacer evidente, pero en todas las guerras hemos visto que también es una forma de conquista para el propio ser Ujú. humano, tristemente, no llegar y abusar de las mujeres de las zonas que están invadiendo. Que están siendo conquistadas, sí, es correcto. Y sí, Y aquí para nosotros es eso, ¿no? Es un poco este nacimiento de esta palabra, ¿no? ujú, Y que se da por este ultraje, se da por esta violación, ¿no? claro. Y el que nace, el producto es este, ¿no? Y bueno, es querido por la madre, obviamente, querido por la madre, pero no es querido ni por el que hizo la violación ni por el otro, ¿no? O sea, a veces no había esa sensibilidad de decir, mira, esto es producido así, y si se cambiaba el color de la piel o el color de los ojos o la textura del cabello, pues qué más que eso, ¿no? O sea, era bastante claro que algo había pasado ahí. Este es el primer tipo De, de de casta casta. que tenemos, ¿no? Y igual hay tantos temas que se pueden abordar. Digo, creo que la mayoría lo sabemos por cultura general, pero por decir, en mi caso, ¿no? Que yo pueden notarlo, soy de cabello chino. El cabello chino no es nativo mexicano, No, ¿verdad? es descendencia Sí, claro, afromexicana. es Ujú. afromexicana. Toda, o sea, el común denominador eran
personas morenas, de cabello lacio, con poco vello facial y corporal, ¿cierto? Y una altura promedio. Sí, sí. Ok. Y el español, bueno, son nuestras condiciones, el color de piel, el color de los ojos, y la estatura también, que es importante. Básicamente serían las connotaciones, ¿no? Ahora, la segunda casta que tenemos, fíjate qué especial mezcla, de español y mestiza, salía una cosa que se llamaba castizo, ¿no? Ok, perfecto. Sí, es ese tipo de información que estoy consciente que me lo enseñaron en la primaria, en la secundaria, que lo pude ver en prepa, pero de repente se te olvida. Yo creo que el más común que tenemos es el mestizo, pero sí, hablar claro. de castizos ya no es tan común. Okay. Ahora, tenemos otro, bueno, sigue jugando primero de español con, ¿no? En el India, después con mestiza, ¿no? Y ahora de español con castiza, regresabas a algún terreno que era ya nuevamente español. Sí, porque pues aparentemente se volvía a ser pura la sangre, ¿no? Se neutralizaba, era más español que nativo, entonces era otra vez español. Sí, y así lo tenían considerados, ¿no? ¡Wow! Ahora, hay una que es también, ahora partes de allá, la base es el mestizo hombre, el mestizo varón, con la de pueblo originario, con la India. Mira, bueno, dilo y ahorita te interrumpo, Andy. Le llamaron del mestizo e India le llamaron coyote. ¡Wow! Ese te juro que sí, nunca lo había escuchado. ¿Y de dónde habrá surgido coyote? Coyote. Es como leíste en la parte introductoria, podía cambiar el término de región a región y, sí, la forma, te decían. Pero, ¿qué crees? No, hay un momento en que, por lo mismo que le podían decir coyote y que podía aparecer o desaparecer los apellidos, este nombre, el reflejo de una casta, se convirtió en apellido local. Okay. O sea, hay apellidos en México que son coyote. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok, nunca había escuchado ese coyote apellido. Y lobo, ¿no? Sí, sí hay. Ok. Entonces, este es mestizo e India, coyote. La siguiente, de negro y española o de español y negro. El nombre es mulato. Okay. Y en este caso, pues las condiciones ya no son, empezamos a ver, es ya la presencia de afrodescendientes en la sociedad, en este caso de la sociedad de la Nueva España, ¿no? Claro. El primero. Y por decir, esa mezcla, o sea, tengo entendido que la raza negra llegó a América porque también eran esclavos que traían para trabajar aquí. Sí. De alguna forma, entonces hubo un momento en donde esos esclavos pudieron tener una interacción con españolas y españoles. Sí, claro. Aquí en México. Sí, claro. Okay. Sí. Ahora, sí hay que decirlo, y esto los estudiosos de la migración o del origen de los afromexicanos, ¿no? Hay unos que te dicen, y es muy claro, ¿no? Que las principales migraciones llegaron por el Atlántico, ¿no? de africanos, ¿no? Por el Atlántico, ¿no? Okay. Y bueno, es nuestra costa atlántica la que los recibe. Okay. Y no solo de ahí vinieron, ¿no? Sino también hay emigraciones que llevan por la parte del Pacífico de también. De hecho, es lo primero que yo hubiera pensado, o sea, que hubiese pensado, porque siento que es más distancia entre llegar de África cruzando el Atlántico a América que del Pacífico, pero no sé, desconozco si... Sí, no, lo que pasa es que la costa este de África, ¿no? También fue duramente golpeada, ¿no? Por los traficantes de esclavos. Y en este caso eran muchas veces portugueses, que no los vendían del lado de Europa, ¿no? Sino que los llevaban inclusive al lado específicamente de la costa este de Asia, es decir, se los podían llevar hasta Filipinas o a China para traerlos para acá. Entonces llegan. Acuérdate que había un comercio muy bien organizado, muy bien marcado entre Filipinas y Acapulco, ¿no? Los puerto allá, puerto acá, la nao de China, se le decía la nao, pero no era un barco, no eran grandes flotas que venían con
mercaderías de allá y que se llevaban también muchas cosas de acá, Ujú. que los traían de allá para acá, ¿no? Entonces Ok. hay migración por este lado, por el lado del Atlántico, pero también hay las que estamos diciendo por el lado del Pacífico, ¿no? Y Ok. obviamente se avecinan en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, ¿no? Toda esta Entonces parte se de acá. quedan principalmente en la zona sur. Ajá, en la zona sur de nuestro país actualmente. Que de hecho sí es donde vemos Ujú. principalmente las comunidades afromexicanas, ¿no? Sí, de este lado, pero también del lado del Atlántico o del Golfo de México. También vemos desde el sur de Tamaulipas, el propio Veracruz, Tabasco, ¿no? Quizá, no tanto la península, ¿no? Pero también se ve Sí. también por este lado. Que no quiere decir que no haya, ¿no? Sí, Que sí no hay, quiere pero son decir, como ¿no? las regiones que Ujú, principalmente albergan este ujú. tipo de descendencia. Inclusive, ¿no? Yo Ujú. te puedo decir del caso de Quintana Roo, ¿no? Hay mucha gente que llegó, cuyo origen es África, pero que llegan a través de lo que hicieron los ingleses en Belice, ¿no? Que Ok, llevaron muchos afrodescendientes, los dejaron prácticamente ahí y entonces sí había migraciones hacia el norte, hacia Quintana Roo, pues claro. vamos a decirlo, ¿no? Y sí la hay, ¿no? Y yo conozco muchas personas Yo afrodescendientes también. Sí, En Quintana Roo, pero que su origen es de los que trajeron los ingleses a Belice ok. o a las famosas Honduras británicas, ¿no? Sí, Ujú, ok, ujú. perfecto, Andy. Entonces, este es el quinto El tipo, el mulato. mulato, ¿no? O mulata. Ahora, de mulato y española empezamos la purificación, se le dice morisco. De mulato, Morisco. nuevamente de española o de español y mulato morisco, ¿no? Otra de las también en este sentido de las castas está español y morisca, ya le decíamos albino, y en este caso prácticamente al niño ya, o los niños o la descendencia, recobraban el color de la piel, Ok, de por eso es hecho albino. ha cambiado mucho ese concepto, ¿no? Porque albino pues siempre lo tenemos considerado como una persona muy, muy, muy rubia, Muy blanca. Ujú. muy blanca. Y aquí se le decía a la mezcla de un descendiente negro. Sí, Ok, sí. E inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos yo escuché por allá si, si era, si las abuelas, si una de las dos abuelas era negra, ujú. el producto ya le decían cuarterona a la nieta, cuarterona. Y Wow, aquí es ok, más bien albino. Sí. ok. Bueno, ahora de español y albino, Albina o albino. sí, le decían negro torna atrás. Qué complejo, Andy. Sí. Ok, ok. Ujú. Español y albino negro torna atrás. Torna atrás. Luego tenemos otra viene ahora sí, la mezcla del negro o de la negra con el indio. Y ahí, Era un lobo. lobo. Aquí ya quitamos a los españoles, entramos específicamente a los negros con los pueblos Con los originarios, pueblos ¿no? originarios y Era eran lobo, lobos. ¿no? Ahora, de lobo e india, zambaiga. Zambaiga. Aquí ya, inclusive con el propio, por cómo está constituida la palabra, te das cuenta que ya tiene una influencia africana. Sí, claro. ¿Mm? Zambaiga. De hecho, se escribe con Z. Ajá. Zambaiga. Ujú. Wow. Ahora, otro, de Zambaigo e India, albarazado. Albarazado. Andy, ¿me vas a hacer examen después de que No, no, terminemos? no hago examen, pero para que veas Así cómo de, le se va a regalamos completar. un libro de nuestros libros que, bueno, aquí haciendo un pequeño corte. No sé si se pueda ver. A quien nos diga en orden y sin trampa, bien, así de memoria. Porque si lo ven, todas las castas que hemos dicho en el En el programa. programa, ¿no? Albarazado. Y ya vamos, ahora hay otra ya, a uno le decían los chamizos. ¿Qué era un chamizo, Andy? En este caso podemos también decir que era de una mezcla entre indio, ¿verdad? Ajá. Indio
y negro, pero en una tercera generación. Era un chamizo. Ok. Si regresaba a la India se le llamaba cambujo. 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 Que Wow. esta palabra de cambujo, creo que se lo oí por ahí alguna vez a Tintán, me Ah, parece. sí. Un apodo ahí a alguien que le decían el cambujo también. Y yo que creía que teníamos como nada más 5 castas. Yo me No, no, sabía mulato, mestizo. morisco. Sí, los más comunes. Sí. Ok. No. Pero estos ya, volvemos a decir, ya es la relación básicamente con Con los las negros, sí. afrodescendientes, Sí. ¿no? O negros, dices. Bueno, ahora, fíjate, Alvarado e India nace uno que se llamaba Cachimboreta. Guau. Hasta allá llegaban, ¿no? Ajá. Luego, ya estamos cerrando. Uno de Indio y Cambuja, hace un rato lo dijimos, nace un lobo tornatrás. Ok. Lobo Volvemos a tornatrás. encontrar el torno atrás. Ajá. Ok. Y luego, este es muy bueno, de lobo y tornatrás e India sale un tente en el aire. ¿A quién se le habrán ocurrido estos nombres para la clasificación de las castas? Totalmente populares. Ah, era popular. Totalmente ¿Y si se populares. ocupaban? O sea, era como Pues de, sí. es que él es un tente en el aire. Sí, Y ya la persona sabía que era una combinación entre lobo tornatrás e India. e India, Ok. ¿no? Y por último, podríamos decir que era tan especial lo que funcionaba alrededor de la sociedad, los colores, las formas, los cabellos, las pieles, los ojos, ¿no? Ujú. Que se genera todo un concepto de arte en pintura, Ok. que consistía en que el maestro pintor, ¿no? En sus cuadros, precisamente los pintara todo el sistema de castas. Y son series de los pintores que cuando lo hacían, hoy día tienen un costo muy fuerte en el mercado, ¿no? Si Claro. tuvieras las series completas, ¿no? Claro, me imagino. Sí. Y no fue un pintor ni dos pintores, ¿no? Era toda una corriente de pintar precisamente las castas. De hecho, hay algo que podemos comentar, ¿no? De que en Viena, en el museo donde está el penacho de Moctezuma, en la sala donde está el penacho de Moctezuma, Ujú. ¿no? El penacho está acompañado de algunas muestras textiles, sí hay algo pues, ¿qué podemos decir? De vasijas y de artículos de barro, hay otra Ok. parte de artículos de madera, pero ¿no? Hay un espacio que le acompaña, que es precisamente una serie de pintura de castas. Ahí mismo en la sala De donde hecho, está el penacho de Moctezuma. justo es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde podemos ver una colección completa de estas que En mencionas? Chapultepec. También en Chapultep. ¿En dónde? Ujú. En En el Museo de el Historia Museo de arriba, Historia. según tengo entendido, Tienen uno completo, donde se ven sí. literal la colección completa de Una colección de alguien, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Pero bueno, esto está dado en términos de lo que fue y el impacto que tuvo. Hoy día ya es muy difícil que te digan esto, ya incluso Andy, se convirtieron en apellido. sí, claro, ¿cómo pero podríamos llegar a mi casta? bueno, hay Ya se perdió. no, pues hay que entenderla que todos tenemos de todo, Yo ¿no? así de mestiza, fin, ¿no? Pero pues no, quién todos sabe tenemos si de todos todo, ¿no? tenemos de todo, sí. Todos tenemos de todo. Pues ves estos estudios que literal no recuerdo bien, pero que te hacen una como prueba de sangre, de ADN, sí. Y literal te sacan así de tienes un pedacito de tal zona y un pedacito de tal zona y eres 5% africana, 5% española, bueno, cualquier cosita, ¿no? Y que se puede checar. ¿Te harías un estudio así, Andy? Sí, cómo no, de hecho, no es el primer lugar donde se platica esto, ¿no? Sí. A muchos artistas te dicen, somos una aldea mundial, músicos, pintores, escultores, o sea, que ya todos tenemos la influencia de todos, ¿no? O sea, no es anormal, ¿no? Y afortunadamente que el mundo se haya
se haya fusionado, ¿no? A través Ujú. pues del amor, ¿no? O sea, Claro. no tiene tanto problema. Eres tanto de esto, tanto de esto, tanto del otro, sí, ¿no? Yo en Sí. forma personal, sí lo digo, dice un 25% lo tengo de los indios yaquis de Sonora. Mi abuela Ay, paterna qué era india padre. yaqui, ¿no? Y Ok, sí, o sea, ¿qué tanto yaqui tienes? Bueno, al menos esta directa 25. ok. Quizá en el caso de mi padre, la parte de la yaqui, una influencia con algunos espacios del estado de Jalisco y de la Ciudad de México. Y en el Ujú. caso de mi madre sí es maya, ¿no? Es lo que te Maya, iba a decir, yo ujú, recuerdo que tu mamá era maya. Bueno, o sea, de la zona. de la zona. Ujú. Ajá, Sí, esta parte, ¿no? Donde hay un mestizaje con el maya, o sea, sí. ok, Sí, porque el ojo azul no es solamente maya, ¿no? ok. Digo, no solamente español, ¿no? Sino con su mezcla, un mestizaje allá, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, tengo de dos, ¿no? De los dos lados, así. Digo, yo me siento bien. Claro, qué Me siento orgullo. bien, sí, claro. Sí, qué hermoso. O sea, que tienes bien detectado que Ujú. hay partes de tus ancestros que estuvieron en la zona peninsular de Sí, México y también que estuvieron en la zona norte. sí, 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 sí. Hoy Ok. ya no pesa tanto, ¿no? Pero tampoco te puedes decir que todos somos de sangre azul o de verde, ¿no? La Ujú. verdadera distinción tendría que ser la virtud, ¿no? Claro. O el vicio, ¿no? Como quieres llamarle. Ujú. ¿En qué lado estás, no? Sí. Ahí es lo único que distingue al ser humano, ¿no? Su acción, lo que hace. Y Sí. que sabes que para que tengas acciones retorcidas es porque hay toda una influencia y Ujú. todo un aparato que te conlleva que seas así, ¿no? ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, quizás realmente, pues yo no sé de dónde vengan realmente, por decir, mis rizos, pero es algo que aprecio muchísimo. No me imagino con el cabello lacio, siento que es parte de mi personalidad. Me encanta mi cabello chino, Ajá. el tipo de ceja y todo. Soy consciente que no es, por decir, un atributo nativo, que quizás es más afrodescendiente, y es Sí. algo que a mí me encanta. Yo todos los días me levanto así para hacerme mis tratamientos para que se me haga el chino El chino chino, el porque chino. y nunca velo al lacio porque me da miedo perder los chinos, entonces Sí, pues soy consciente que es lo bonito, o sea, toda la mezcla lo que nos ha permitido, ¿no? O sea, la sí, diversidad humana en general. claro. Y algo que se me hace muy curioso y muy como dato extra es que a ver, Andy, de las entidades o de las esencias primordiales prehispánicas, que usualmente los conocemos como dioses, pero esa fue una mala traducción, en realidad son esencias, Energías, esencias, energías. sí, claro. ¿Te acuerdas cuál era la única que era de cabello chino? No recuerdo. Tlaltecutli. Tlaltecutli, De mira. hecho, tenemos un monolito y lo Ujú, podemos ver y tenía el cabello chino. Y hasta donde yo sé, igual si no cualquier cosa, pues espero me ujú, corrijan, ella tenía el cabello así porque ella pertenecía a, a la zona del inframundo mexica y era la madre tierra, pero era como tan alejada al común que ujú. por eso tenía el cabello chino, por esta parte como ella es diferente a nosotros, Sí. como en la zona de México no era común el cabello chino en lo más mínimo, necesitaban diferenciarla porque Ujú, ella era como parte de la madre tierra y era como una esencia un poco lejana, o sea, ujú. primordial pero lejana, no tenía tanto contacto con la parte profana del mexicano Sí. nativo, ¿no? Entonces era como lo que la hacía divina, que no es una palabra adecuada porque en ese momento no se tenían estos conceptos tan Ujú. católicos, cristianos, etcétera, pero era como lo que la diferenciaba del resto de las entidades y de las esencias. Por eso Ok. tiene el cabello chino. El cabello chino, sí. Bueno, también hemos sabido, ¿no? De que Sí. han encontrado algunas pinturas en algunos espacios por acá, donde se ven figuras de sacerdotes con el cabello chino, Ah, pero sí. y Ok. diferente en el concepto del color de su piel, hasta donde viene el rescate, ¿no?
Esto está bien marcado, ¿no? O sea, no pensamos que son extraterrestres, no, 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 no. O De que como, hubo migraciones, ajá, antes de que llegaran los españoles aquí a Nuestra claro, América, las hubo, ¿no? como la leyenda que se cree de Quetzalcóatl, que Sí, ves que hasta lo vemos en algunos textos de Rius, que dice que a lo mejor fue un náufrago vikingo que llegó, que era muy rubio, y que hay algunos escritos en donde se menciona a Quetzalcóatl con ciertas características que igual no son nativas. sí, claro. Y bueno, y Ujú. en este sentido, bueno, ahorita que nos está tocando uno de los fenómenos más especiales, desgraciadamente está originado por problemas de carácter económico y de guerras y cosas de estas, que es la Ujú. migración. Sí. Es decir, la migración no solo a México, ¿no? Sino lo que está llegando a otros países que tenemos a veces oportunidad de conocer, ¿no? Ujú. Este, te fijas que hoy día los que vemos que vienen, los hermanos que vienen de Sudamérica y de algunas islas del Caribe, son distintos a nosotros. O sea, ves realmente Sí, claro, esa sí se forma nota, distinta. sí, sí, sí se nota la diferencia. Y después, en ese sentido, ¿a poco crees que no se van a quedar aquí algunos con alguna pareja mexicana, ¿no? Claro, Y sí, entonces claro. ahí da. Entonces, esta migración también eh, hace que lleguen este tipo de vertientes, ¿no? Sí, De que las razas se amarren, se unan, ¿no? Se disfruten, ¿no? A través del nacimiento de descendientes, ¿no? De estas características diferentes, ¿no? y justo, ahorita que Ujú, mencionas esto, me gustaría hacer un comentario. ¿Cómo se nota? Bueno, al ser ujú. humano le encanta clasificar y nombrar todo. Sí, Entonces intentaron clasificarnos como especie y dividirnos, pero hubo un momento en donde se estiró tanto que ya no pudieron, porque claro. mencionamos fácil que serán más de 10, Ujú. como 20, 15. 15, pero Ujú. hubo un momento en donde ya, o sea, me imagino que se perdió, ya era demasiado, ya no podían estirar tanto Ajá. la clasificación de negro con nativa, luego con español, luego con mestizo, con mulato. Sí. Hubo un momento en donde pues ya no El pudieron tiempo diluyó el control, y la por otro lado, clasificación. y por otro lado, bueno, el tiempo también lo que ha hecho es que no tengas la clasificación marcada, ¿no? Claro. Y es algo que agradezco porque pues nos hace más humanos, ¿no? Quizás la Ujú. clasificación nos puede deshumanizar un poco, no sé cómo lo ves, Andy, Sí, sí, porque te deshumaniza, te claro. deshumaniza, ¿no? No, y porque te ponen en un cuadrito, ¿no? Te Sí, ponen en un nicho y tú eres de aquí, ¿no? Y pum, sí es como si te ahí lo que metieran a un quieras. cajoncito, es como de tú perteneces a ellos Y y ahí ahí te te quedas. quedas. Ujú. Y todo se empezó justo a romper, hubo un momento en donde decían, los negros hacen tal trabajo, Ajá. los mestizos tal trabajo, y de repente se les perdió y es como de, a ver, entonces ya no soy negro No. puro, ya no me puedes Ujú. encasillar en hacer tal labor. Ah. Ahora, fíjate esto tan especial, ¿no? De los Ujú. que tenían así como que la idea y los elementos de discriminación, ¿no? En el fútbol, velo. Ok, Dices, ¿de qué color son los jugadores de la selección francesa? hay muchísimos negros. No son de ahí. Hay Ujú. jugadores morenos o negros, si quieres Claro, llamarlo así. En la selección de Alemania ha habido, y pues la respuesta es sí. sí, En la de Italia, sí. sí, En la del Reino Unido, sí. sí. En la mexicana, ahorita hay uno, sí. Y en la norteamericana, sí. Pues es algo Y, ujú, que apenas por decir yo estoy notando mucho, que antes no se veía tanto, pero ahorita con justo este movimiento, la migración, yo igual encuentro más negros en la calle aquí en México y todo. sí. Y digo negro no con alguna Ujú, intención negativa. De hecho, me gusta mucho cuando dicen creer que la palabra negro es discriminación. Ahí es donde está el verdadero acto. Porque es la verdad, o sea, son negros, pero no con una intención negativa. Es el nombre y creer que decirles negros a los negros es racista, ese es el verdadero sí. racismo. Y aquí en México Ajá. la palabra sí no reviste nada, ¿no? Sí, claro. Todos tenemos un cuate de la colonia, del barrio, ¿verdad? En el que era el más moreno y le decíamos el negro. Sí, ahí es donde viene el juego de que el Ahí, mexicano siempre, sí, pues, si nos burlamos de la muerte en algún punto y tenemos tantos sí, chistes con tantas cosas, pues es la magia del mexicano. sí, 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 sí.
Y ahí está, ¿no? Ahí Sí, está el negro. Yo tuve muchos cuates que eran negro, ¿no? El negro, el sí. negro, el negro. Pero no era tantito más moreno, pero Mm. que ya te se hacía, ya no, pues es el Luego negro, y viene ya ese tema punto, tan ¿no? complejo que es algo triste que a mí me encantaría que se erradicara y todo, pero esa competencia de no, es que es más moreno, menos moreno, moreno claro, Ajá, etcétera, y que luego eso ha hecho que se parta en diferentes niveles de discriminación, sí, ¿no? Así de no, es que yo soy un poquitito más blanco que tú, entonces te ataco y esto y aquello, y igual hay palabras que son súper mal usadas, sí. ¿no? O sea, cómo se ha intentado como bajar de rango a las personas cuando la gente quiere referirse de una forma negativa diciendo indios o cosas Ah, así. esa es Eso una de también las es un fuertes, tema muy sí, delicado y es algo que igual a mí me enoja sí. muchísimo. No, y bueno, sí hay razón para decir que nosotros somos medio discriminadores, sí, Sí, sí hay que México tiene un decirlo. problema de Ujú. discriminación muy fuerte. Tenemos un problema, pero no sé si tan fuerte. O sea, sí por muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, creo que no tiene el reflejo que tienen otras sociedades, ¿no? No Ujú. estoy hablando de la norteamericana, que ahí sí que está tremendo, ¿no? Pero bueno, en otros países, no sé, de Sudamérica, aguas, ¿eh? Ahí sí es del pueblo originario, está hasta abajo, ¿eh? O sea, está hasta abajo, aún en el siglo XXI, ¿eh? Y es algo que a mí me gustaría externar aquí. Ujú. Yo tuve en algún momento de mi vida como este acercamiento Ajá, a querer conocer mejor las partes originarias y las partes nativas de nuestro sí, país. Y algo que les envidio mucho a la cultura asiática es que a sus nativos, a sus ancestros, son los que tienen hasta arriba. Y es algo que a mí me gustaría muchísimo que en México pasara. ¿qué pudiera O pasar? sea, Sí, claro. que nuestros nativos, que nuestras personas indígenas no estuvieran hasta abajo, ni estuvieran en la posición que socialmente se les ha dado, sino que más bien tuvieran hasta un punto mayor y superior de respeto Sí, claro. por la parte de la resistencia, porque si algo podemos admirarles es su resistencia, Sí, claro. cómo han logrado sobrevivir y a todas las cosas que los han golpeado históricamente, ¿no? Sí. Y es algo que hasta como proyecto en Aztlán Cultura, justo viene el nombre Aztlán, Ujú. es algo que buscamos defender. De hecho, yo creo que para la siguiente semana, Ujú. si no nos confirma el invitado, vamos a platicar de cosas que han perdurado, no obstante la conquista. Claro, Ujú. Sí, 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 sí. sí, yo Y lo manejamos con el contentísima. concepto de identidad y vamos desde aspectos de carácter de nuestra lengua, del mexicano, pues Sí, del idioma mexicano, sí, para no decirle solamente náhuatl, ¿no? Del sí, mexicano, sí. eh, no sé, de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que vemos en la sociedad. La siguiente la Ah, yo hacemos de eso. feliz, claro, son de mis temas Ajá. favoritos. La siguiente la hacemos de eso. Y pues igual, no sé, me gustaría decirle a las personas que nos escuchan que a veces los cambios para poder valorar más nuestra historia y a nuestros ancestros Ujú. y a todo lo que ha pasado, vienen con esas pequeñas modificaciones del lenguaje. O sea, pues yo siempre que hablo de los nativos mexicanos me gusta referirme así y también hablar como apropiarlo, así de mis ancestros, Sí, porque me hace sentir bien y me hace sentir cómoda. Soy consciente que como la mayoría de los mexicanos venimos de una mezcla evidente, evidentemente ya no hay razas puras y qué bueno, porque las personas que se obsesionan con las razas puras nunca nos han traído nada bueno a la humanidad. sí, claro. Entonces, Y si no, pregúntenle a a Hitler, Hitler tal ¿no? cual. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, son nuestros ancestros, es nuestra cultura, merecen un respeto y un lugar fuerte Y en es que ahí está nuestro... la fuerza de lo que somos. Exacto, por completo, Ujú. en todos los aspectos. Entonces, pues sí, y las castas, pues, ¿qué nos trajeron, Andy? Nos trajeron esa división que ahora nos permiten solamente conocer nuestra historia hacia el pasado. No, yo creo que la casta o la mezcla de las razas
fusionó muchas cosas, ¿no? Ok. Y tenemos cosas que veríamos en el siguiente, nada más como que doy un poquito de antecedentes. Sí. ¿Qué nos trajeron los de origen africano, ¿no? En términos de colores, en términos de comida, en términos de Música. música. ¿Verdad? Claro. ¿Qué nos trajeron los españoles en términos de comida, en términos de cultura, en términos de... O sea, cada una tiene una aportación, ¿no? Sí. Y lo más especial de todo esto es que cuando se fusionan todo esto, pues se vuelve un abanico de multicolores, ¿no? En Sí. todo, ¿no? Y que a veces podemos traer, ay, mira, estos son dibujos de nosotros, no, güey, estos tienen origen africano, Claro, ¿no? Y eso sí. tiene... Y es eso, ¿no? O sea, sí es la amplitud de cultura. ¿Tienes idea por qué nos gusta la cumbia o la salsa o la rumba? ¿Por qué nos gusta? Pues porque tenemos en la sangre origen también africano. Claro. Y con otra característica, ¿no? De que si le unes a la cuestión del desarrollo musical que hemos tenido, ¿no? Pues el músico mexicano bebe de todos y a todo le pega, ¿no? Y lo mismo te ponen en la sinfónica a tocar y eres virtuoso tocando cosas que su origen es Europa, que lo mismo puedes tocar un ritmo afroantillano, ¿no? Que lo mismo puedes tocar un ritmo muy de mariachi, ¿no? O muy de bolero, o sea, ahí está, en esta posibilidad que tenemos. Igual en la comida, ¿no? O sea, ¿qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Qué nos gusta mezclar? ¿Qué no nos gusta mezclar, no? Lo nacional, lo autóctono, lo de origen, sí, pero también le ponemos otros gustos, otros sabores, ¿no? Eso es lo interesante, eso es lo bonito. Y muchas veces eso es lo que dice que realmente es lo que tiene pegado al mexicano, ¿no? Estas otras cosas adicionales, o sea, no solo las que fueron de los originarios, de los pueblos originarios, sino las que se vinieron a complementar con esos pueblos originarios. Claro, ¿no? vinieron a sumar. Sí, claro. De alguna forma, pues nuestra cultura es una suma de toda esa mezcla. Sí, sí. La cultura que tenemos actualmente. Sí. Y valorar literal la belleza de la piel misma. O sea, cada tonalidad de nuestras pieles es preciosa por sí misma. Ves la piel negra, ves su brillo, ves su fuerza y puedes notar literal ese nivel estético que tiene cada tonalidad de nuestras pieles. Sí. Y pues igual es algo que yo lamento mucho como raza, que algo que se podría apreciar a ese nivel tan puro, pues nos ha generado tantos conflictos. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Bueno, y en este caso hay que decirlo, ¿no? El caso mexicano lo estamos hablando nosotros, ¿no? Sí. Pero así tendría que ser abordado el caso de todos los pueblos de América Latina, ¿no? El caso de Asia, ¿no? El caso de la propia África y de Europa también, ¿no? O sea, esta gran combinación de muchas cosas. Pues bien, aquí estamos, Frida, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Pues no sé, Andy, de repente siento que me quedo con muchas cosas que se pueden agregar, pero pues las vamos a ir digiriendo en otros episodios. Y esta era importante, ¿no? Para tocar estos puntos de discriminación y de la vitalidad que debemos de tener y del entendimiento, ¿no? Porque puros no somos. Sí, no, evidentemente no. Y algo que también me gusta es que somos un programa que se arriesga con ciertos temas que luego son un poco difíciles y complicados. Asperones, ¿no? Sí, entonces pues lo único que me importa igual también decir es que queremos incitar al pensamiento crítico, que cada uno genere su criterio a partir de un análisis consciente de todo lo que nos rodea y de cómo hemos vivido la historia, todo lo que nos ha dejado, como el tema de las castas. El tema de las castas. Que hoy por hoy pues ya no es vigente, es parte de nuestra historia. Pero ya quedó. Ya no. Somos eso. Sí. Somos eso. Perfecto. Muy bien, pues nos vemos en la próxima. Perfecto, pues muchísimas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @AndyJavierCorrea. El proyecto es Historia, Cultura e Identidad. Nuestro podcast nos encuentran en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Igual, pues, como ya lo había mencionado, nuestro libro. Cualquier cosa nos pueden escribir a redes sociales y también lo pueden encontrar en Amazon y en Mercado Libre. Muy bien. Un abrazo a todos, que la pasen bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.